Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 23 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 9 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Este es el episodio número 46. Soy el arquitecto Sergio Antonio Perea Restrepo, curador para la 23ª Anual de Estudiantes de Arquitectura. En este episodio exploraremos cómo los estudiantes de un semillero de investigación aplican estrategias analíticas de comunicación gráfica a través de ejercicios de dibujo y cuál es el impacto de esta aproximación en la formación académica y su contribución a la evolución de la arquitectura contemporánea en Colombia. Le damos la bienvenida a este espacio al arquitecto Carlos Fernando Hincapié, líder del semillero de investigación GRADAR, Gramática del Dibujo Arquitectónico, con la promoción de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenido, arquitecto. Arquitecto Sergio, muchas gracias por la invitación y muy amables por este momento. Vamos a iniciar la conversación hablando acerca de las cuestiones que te vamos a plantear el día de hoy. ¿Cómo se pueden combinar métodos digitales y analógicos para explorar y comprender el lenguaje de la arquitectura y cuáles son los beneficios de esta integración? Una lección que el arquitecto y maestro Le Corbusier le transmitió a todos sus discípulos, como el arquitecto Rogelio Salmona, Germán Samper, y que hoy nos lo transmiten, es que si queremos aprender de arquitectura, tenemos que dibujarla y detallarla. Así que esta ha sido una gran interrogante porque hoy en día dibujar se está remitiendo exclusivamente a utilizar herramientas digitales en el proceso académico. Los estudiantes de arquitectura, sobre todo de últimos semestres, están llevando sus análisis, no solamente la reproducción de un elemento visual gráfico, sino el análisis a procesos de herramientas digitales gráficas. Y entonces eso llevó a hacernos la pregunta: cómo los estudiantes en etapas ya finales de formación académica están abordando los procesos analíticos a través del dibujo, que es nuestra principal herramienta en la arquitectura a través de todos los tiempos. Y ellos nos dieron la respuesta. Casi la mayoría solo utiliza herramientas digitales. Pocos utilizan herramientas análogas. Pero peor aún, la mayoría está utilizando las herramientas gráficas como procesos meramente funcionales, no analíticos. De ahí nace el semillero de investigación GRADAR, que dirigimos junto con la arquitecta Sara Cimarra, para trabajar desde semestres iniciales, desde semestres de terceros, cuartos, quintos, para indagar en los estudiantes y llevarlos a hacerse esa pregunta: ¿de qué manera están abordando el dibujo para analizar en arquitectura frente a herramientas digitales? ¿Y esa integración ha recurrido a algún tipo de metodología? Estamos utilizando un corpus gráfico, que es el corpus gráfico del arquitecto Germán Samper, que son más de 5,000 dibujos, donde él analiza la ciudad y utiliza una metodología, digamos que estructurada en un análisis de preproducción, producción y postproducción analítica de ese corpus. Entonces, lo utilizamos para entender cómo el dibujo análogo, a través de ese tipo de metodologías, analiza la arquitectura y el urbanismo. Entonces, esa metodología tratamos de utilizarla frente a una herramienta análoga. ¿Será que nuestros, software paramétricos la utilizan? ¿O de qué manera la podemos utilizar esos mismos procesos? Y nos dimos cuenta que es necesario fusionarla, que dialogue. Hoy en día, utilizar herramientas paramétricas no me permiten dialogar con el dibujo análogo. Me permite una comunicación totalmente direccional. Pero nosotros lo que estamos haciendo es utilizar otras herramientas digitales que me permiten dialogar con los dibujos análogos y viceversa en diferentes tiempos. Entiendo, en este caso el principal objeto de formación, el proceso de dibujo análogo. Yo creo que es necesario, y lo voy a aprovechar también para que tú puedas explicar en qué consiste lo análogo como concepto. La gran oportunidad que me ofrece, que es dibujar analógicamente utilizando un papel, utilizando un lápiz, un marcador, es que me obliga a enfrentarme a un objeto de manera presencial, de estar en el lugar, de trasladarme a un lugar, de ir al frente de un edificio, de un espacio y entender las partes que componen el espacio y trasladarlas a un papel en la manera en que yo estoy percibiendo el espacio. Eso no solamente se utiliza en arquitectura, sino que hasta en las ciencias naturales, en la biología, en la comunicación, en el cine y la televisión, utilizan elementos para
elementos análogos como el dibujo para entender lo que están observando. Y nosotros lo utilizamos en la arquitectura. Esa oportunidad que me da ubicarme en el espacio, contemplar el espacio, entender el espacio, tomándome el tiempo que sea necesario para trasladarlo a un papel, es una primera experiencia que no se contempla en el dibujo digital. El dibujo digital me lleva, por el contrario, a desligarme del espacio tangible. Voy a pasar a la siguiente pregunta porque ahí vamos a conectar con esto. ¿Cuáles son las estrategias analíticas de comunicación gráfica que los estudiantes pueden aprender a través de ejercicios prácticos de dibujo y cómo se aplican en el contexto arquitectónico? Yo sé que ya has venido explicando parte de eso, pero puedes, digamos, profundizarlo. Los dibujos, pero quiero hacer una acotación un poco más fuerte, claro. Y es que no son solo dibujos, sino que son bocetos. Y el boceto es un dibujo más, digamos, no tan detallado, sino que condensa información en pocas líneas. Germán Samperi y los grandes arquitectos nos han enseñado que esos apuntes a través del dibujo están enlazados a través de otra herramienta del lenguaje, que es el texto. Entonces, los dibujos, al analizar, me remiten a mí a tomar anotaciones a través de palabras. Las palabras vienen a ser la herramienta clave en este proceso de análisis, porque son el hilo que me permite conectar con herramientas digitales. Utilizamos una herramienta digital que es de acceso libre, que se llama Graph Commands, que es para análisis de redes. Esto me lleva a que el estudiante, el dibujo que analizó, el espacio que analizó, a través de textos y a través de palabras, las pueda enlazar a un software que es muy similar a mapas mentales, donde yo puedo enlazar información de textos que me permiten encontrar ideas principales, palabras relevantes, centralidades de información, y esto me permite analizar o entender herramientas que de pronto yo no había entendido en el dibujo. Y ahí es donde la retroalimentación, el ejercicio de volver al dibujo, lleva al estudiante a retomar los análisis que había hecho. Y ahí hay un juego de un diálogo entre dos herramientas. Una análoga, que es el dibujo que hice a mano, otra que es un software que me permite encontrar relaciones de ideas y empezar a fundamentar las ideas que estoy abstrayendo de un espacio. Este ejercicio, adicionalmente, me permite poder tener información de datos. Eso apenas lo estamos abordando, todavía no hemos querido llegar a fondo porque me desliga un poco de ese lenguaje análogo, pero es el ejercicio que me está pudiendo enlazar las propuestas análogas que desarrollan las ideas de los estudiantes sobre un software que me permite relacionarlo continuamente. ¿Estas explicaciones van a generar un impacto en la formación académica de los estudiantes de arquitectura? Y por eso, digamos, es muy importante que el tema sea expuesto desde el semillero de investigación, porque es como una experiencia que se está formando desde unas bases en donde ya el estudiante, cuando adquiere su capacidad técnico-profesional, puede, digamos, interiorizar desde los primeros semestres y luego cuando finaliza la carrera, digamos, todo lo que aprendió en cada una de esas etapas. Y esto lo puede lograr a través del dibujo y obviamente a través de otras herramientas que entran a participar. ¿Cuál es el impacto de este enfoque de investigación en la formación de futuros arquitectos y en la evolución de la arquitectura contemporánea, y yo agregaría que de Colombia especialmente? La carrera de la arquitectura, cuando estamos formando arquitectos, no estamos formando solamente procesos técnicos. Claro, nosotros nos formamos con herramientas que pudiesen en algún momento solamente remitirnos a procesos técnicos. No, son procesos del pensar la arquitectura, analizar la arquitectura, comparar la arquitectura, poner procesos de análisis y de discusión en el ambiente. No solamente somos meros reproductores de lo que un software me pueda emitir. Y a eso es lo que los estudiantes están enfrentando hoy en día, a que el software se está convirtiendo en una herramienta que les está abarcando toda su mirada del mundo. Y es tan mediática y nos ha bombardeado con tanta información que está limitando esos procesos de análisis. El estudiante tiene que empezar a mirar cómo las herramientas le ayudan a pensar y analizar,
a ser críticos con las herramientas que está utilizando, a tomarse el tiempo y la pausa, así como me lo remite el dibujo, tomarme el tiempo para analizar y no ser tan mediático en los procesos que hoy en día todas las herramientas paramétricas me están llevando a pensar a que todo es mediático y todo tiene que ser inmediato y la producción de un edificio tiene que dar en cuestión no solo de meses, sino de semanas. Y si no estoy, digamos, capacitado para el ámbito laboral, no. Nosotros tenemos que entender que los procesos de análisis toman su tiempo y asimismo las herramientas que el dibujo nos lo ha enseñado a tomarnos pausas en nuestra manera de analizar las ciudades nos llevan a tomar pausas para tomar las decisiones de los futuros proyectos que se van a desarrollar y los cuales los estudiantes van a ser los directamente involucrados en estos procesos de construcción que tienen que ser totalmente analíticas. Excelente. Y es muy valioso pensar que cuando un estudiante de arquitectura logra comprender que el empezar a dibujar lo va a llevar por una situación corporal muy profunda. Por eso me gusta que hayas nombrado la acción, el cuerpo como corpus gráfico, que es, digamos, cuando se habla de la referencia del arquitecto Germán Samper. Y puede ser que consciente o inconscientemente, entonces el cuerpo sí es como el que estamos queriendo que se sensibilice a través de esa experiencia donde el bocetar, el tomar apuntes, el ilustrar, el anotar, el graficar, nos puede llevar a un nivel de conciencia mayor de lo que está sucediendo y finalmente pues con ese, digamos, con ese medio que nos brinda la experiencia poder proyectar, crear, concebir, fabricar, ¿cierto? Como la realidad misma. Entonces no sé si esta última reflexión que yo hago aquí intentando como retomar lo que has dicho pueda llevarnos como a una cuestión o a una nueva respuesta que tú puedas darnos sobre lo que ha aportado el semillero. Hay algo que ha sido muy valioso en este proceso con el semillero, donde tenemos a Alejandra, a David, a Sandra, la arquitecta Sara, al estudiante Andrés. O sea, son todos estos miembros que hacemos parte de esta familia que es el semillero Gradar, y que son de diferentes semestres, de semestres de tercer semestre, de quinto semestre, de noveno semestre, donde pensaríamos que, claro, tienen fundamentos de pronto teóricos que los hace diferenciales, pero al momento de analizar y al momento de utilizar una herramienta de análisis de experiencia corporal que hace parte de la arquitectura, todos están hablando lo mismo. Y eso ha permitido que las tres generaciones que son de diferentes, digamos, niveles académicos permiten dialogar sobre la arquitectura porque tienen herramientas que los ayudan a discutir sobre temas que son similares y que los llevan a profundizar y que adicionalmente a responder problemas nos ha llevado a hacernos cada vez más preguntas dentro del semillero y cada vez a reevaluar lo que estamos haciendo, a que ellos reevalúen lo que están presentando en sus procesos de taller que les ha permitido que contribuyan a los procesos de sus otros compañeros. Un estudiante de tercer semestre, contribuir a un estudiante de noveno o décimo semestre en sus procesos de análisis. Es un diálogo, digamos que a través del dibujo, y que gracias a Germán Samper lleva que no todo tiene que ser mediático ni inmediatamente temporal, sino que así como él demoró más de 50 años en hacer dibujos, nosotros los tiempos nos permiten dialogar con diferentes años, diferentes personas de diferente formación, siempre en torno al análisis de la arquitectura. Y eso lo estamos haciendo en el semillero, que es muy valioso con los estudiantes. Excelente. Tiempo, espacio, cuerpo. Podría dar para toda una tesis sobre el proceso que han llevado. Y el mismo nombre que han decidido liderar, Gradar, que pues nos lleva como a la idea del gradiente, la gradación, que es una forma de expresar, digamos, cómo entendemos la luz. No sé si esté equivocado, pero digamos que hay como una cuestión muy filosófica que veo que el mismo nombre y lo que has dicho está interiorizado. ¿Existe algún tipo de paradigma, bases teóricas o influencias dentro del mismo equipo en la universidad, la misma visión de la universidad frente a sus funciones sustantivas que crean que ha llevado a que ustedes escojan este nombre y esa filosofía? Digamos que la esencia, toda la parte que organiza el programa académico de la Facultad de los semilleros de investigación, de los grupos de investigación, gira en torno al habitar. Habitar, palabra que condensa toda esa actividad que se produce en un espacio, en un lugar, nos ha llevado a darle trascendencia a ese proceso de analizar el territorio que habitamos. Y nosotros nos empezamos a preguntar con los otros investigadores, con la arquitecta Sara Cimarra, sobre cómo estamos
habitando el territorio y cómo lo estamos entendiendo, cómo lo estamos mirando, cómo lo estamos analizando. Y empezamos a utilizar las herramientas del lenguaje que utilizamos en arquitectura, que es el dibujo, pero empezamos a vincular otras, que es el escribir, que a veces no lo exploramos tanto en arquitectura, sino que utilizamos herramientas muy importantes como el dibujo, pero el escribir a veces los estudiantes no lo utilizan. Y es otra herramienta del lenguaje que hace parte importante de la comunicación y que se lo estamos, digamos, vinculando al proceso de formación de los estudiantes. Y ahí tiene que ver, digamos, un punto central, y es el cual nos ha llevado a nosotros a analizar y a preguntarnos, y es, ¿cuál es el proceso de comunicación analítica que tenemos? Sobre ese es el que estudiamos, comunicación analítica en la arquitectura. Y cada día salen nuevas preguntas. Esto es complejo porque a veces sentimos que entramos en un limbo donde es tan complejo y tan grande ese universo de comunicación en arquitectura que respondemos una y aparecen 10 preguntas nuevas, una por cada miembro de esta comunidad, de este semillero que hemos formado. Estoy pensando si de pronto estas cuestiones nos llevan a una duda que tengo sobre cómo el semillero ha involucrado procesos de trabajo participativo, si han involucrado como procesos de formación de comunidades. Entonces quisiera saber si han tenido esa experiencia. Total. Hay una experiencia que estamos desarrollando y es si las herramientas digitales me llevan a aislarme de la sociedad. Cómo las diferentes comunidades que hacen parte de nuestro país tienen acceso a las herramientas. Y entonces tenemos la oportunidad ahorita de trabajar con una comunidad indígena, que es la comunidad indígena Moyá, que está totalmente retirada hasta de los centros poblados. Está a 18 horas de Bogotá por vía terrestre, no hay otra manera de llegar. Y sus accesos a la tecnología son muy limitados. Entonces nosotros hemos empezado a trabajar con ellos y con los estudiantes generando talleres para ver cómo sus procesos de entender el territorio se están desarrollando a través de sus lenguajes. Y estamos abordando el lenguaje gráfico que utiliza la comunidad para poderla plasmar en procesos de comunicarlo, cómo ellos, esa cosmovisión de cómo ven su territorio y su vida, para que el estudiante la entienda, pero para poder transmitirla a otras, digamos, a otros hemisferios del mismo planeta. Entonces, tener comunicación con gente que pueda estar en Alemania, en Estados Unidos, de cómo una comunidad indígena, como la comunidad indígena Moyá, ve su territorio, pero a través de la imagen. Nosotros tenemos unos talleres que estamos desarrollando y es cómo entienden su espacio vital, su espacio de hogar, su espacio de trabajo, cómo lo transmiten a través del dibujo. Y también ha sido muy enriquecedor porque la misma comunidad empieza como a apoyarse en su lenguaje, que es un lenguaje muy gráfico, para entender su territorio, porque a veces los mismos jóvenes lo están olvidando. En la misma comunidad se ve. Eso ha sido muy gratificante. Estamos en proceso. Esto todavía no tenemos evidencia tangible porque lo estamos desarrollando. Precisamente este fin de semana vamos a trabajar con la comunidad y con los estudiantes del semillero, que gracias a la arquitecta Janet Parrado nos ha llevado a podernos enlazar con estas comunidades, que hace parte del proceso de formación de cómo estos procesos de investigación tienen impacto en la comunidad, no solamente académica, sino en las comunidades, digamos, que hacen parte de nuestro país, como las comunidades indígenas. ¿Crees que haya una reflexión, digamos, que valga la pena nombrar? ¿Quieres mencionar algo que no hayamos hablado? Digamos, para darle créditos al grupo o para mencionar algo que de pronto nos sirva también como para cerrar esta sesión con una lección importante de lo que han experimentado. El nuevo perfil del arquitecto en Colombia tiene que reflexionar sobre en qué espacios, territorios, no solamente habitamos, sino que vamos a generar cambios. O solamente frente a un computador, en una oficina, o también caminando los territorios, interactuando con las comunidades, haciendo parte de las comunidades y haciendo parte del cambio. Ese perfil del arquitecto está en plena construcción, porque es que las tecnologías nos están abarcando tantas posibilidades enriquecedoras de trabajo, pero que nos está limitando a que nuestro espacio de interacción sea un escritorio, un computador y una silla. Y yo como individuo solo frente al escritorio. ¿Esa es la producción de un arquitecto? ¿O tendremos que seguir intensificando esos procesos de experiencia en los territorios, en las ciudades, en las comunidades?
Eso es lo que queremos hacer desde el semillero y no solo el semillero, eso es lo que se tiene que preguntar cada uno de los estudiantes que están en proceso de formación en la arquitectura. Cómo estamos impactando y cómo es nuestro perfil como arquitecto para los que ya se van a graduar y para los de los próximos años. Muchas gracias por esa reflexión. Entonces me despido del arquitecto Carlos Fernando Hincapié, que representa al Semillero de Investigación Gradar Gramática de Dibujo Arquitectónico de la Universidad La Gran Colombia. Arquitecto Sergio, muchas gracias por la invitación, esta oportunidad de poder divulgar lo que hacemos en los semilleros, que no se quede solamente en el aula, sino que trascienda y que otras personas lo escuchen. Es muy importante y es un placer poder estar acá, un placer poder contar lo que hacemos en los semilleros y en el semillero de la Universidad de la Gran Colombia. Muchas gracias. Y agradecemos también a nuestros oyentes en el momento y lugar donde nos escuchen. Los invitamos a escuchar a todos los episodios de este podcast a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y en la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca. Les habló el arquitecto Sergio Antonio Perea Restrepo, curador para la 23ª Anual de Estudiantes de Arquitectura. Hasta pronto, muchas gracias. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 23 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 9 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación.